Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, Laudato Si, ha marcado un antes y un después en la conciencia ecológica mundial. Estamos en la confluencia del río Sepahua con el Urubamba, en la selva peruana de Madre de Dios. Hace más de 100 años que los misioneros dominicos acompañan a los pueblos indígenas que pueblan las orillas de estos grandes ríos. Preocupados por la situación actual del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, el Secretariado de Misiones de los Dominicos, Selvas Amazónicas, encargó un informe sobre la extracción de recursos naturales en la Amazonía sur del Perú. Se requiere un estudio muy sereno, muy claro, de cómo se está explotando la materia prima de los grandes recursos que tiene el Perú de cara justamente a la población indígena. Y cuál es la labor que los misioneros dominicos deben realizar en ese mismo trabajo. Sigue habiendo una opresión y una concepción de la Amazonía como un lugar de extracción y una utilización de sus habitantes, de sus personas. Laudato Si, alabado seas, es una encíclica que ha venido a marcar una pauta en nuestra época, en nuestra era. El distrito de Sepahua está formado por 15 comunidades nativas y 10 asentamientos rurales de colonos. Entre todos suman algo más de 6.000 habitantes. Destaca la múltiple condición étnica de sus pobladores. Aquí se mezclan varios pueblos indígenas amazónicos con colonos quechuas, ribereños mestizos y algún inmigrante europeo. Como en toda la selva amazónica, una de sus riquezas naturales es la madera. Su extracción involucra directa o indirectamente a más de la mitad de la población. La explotación de madera en Sepahua es un tema bastante antiguo, lleva ya muchos años. Toda la zona de Sepahua y sus ríos, afluentes principales de esa zona, del río Urubamba, son ríos muy madereros. Hablar de Sepahua es hablar de dominicos y hablar de Sepahua es también hablar de madera, y nosotros como dominicos siempre nos hemos metido en la vida del pueblo y en sus circunstancias. La misión de Sepahua, fundada por el padre Francisco Álvarez, siempre ha tenido una gran relación con la madera. ¿Por qué? Pues porque la población de Sepahua, uno de sus grandes ingresos, procede justamente de la madera. Los dominicos han tenido una acción importante en este tema. De hecho, ellos tuvieron un aserradero. El dominico español Ignacio Iraizoz, toda una vida en las misiones, es el actual párroco de Sepahua. Ignacio es inseparable de su moto, con la que recorre continuamente el término municipal para las 1001 faenas que surgen a diario. Uno de los primeros proyectos que puso en marcha la misión en Sepahua fue el aserradero. La intención era doble: facilitar la construcción de los edificios de la misión y dar trabajo a la gente del lugar. También había un interés por romper con una práctica esclavizadora de las comunidades indígenas, el habilito. El habilito era un sistema perverso por el que se daba dinero o material a los nativos como adelanto de la madera que le correspondía a la comunidad. Pero con engaños de los madereros, los trabajadores quedaban siempre como deudores, es decir, esclavos del patrón. Los dominicos creo que han estado cerca, sobre todo a los pequeños, por un compromiso social que hay. Siempre creo que han articulado trabajos con la comunidad
porque la comunidad es dueña de un territorio y pueden extraer en forma responsable, porque son los que mejores han cuidado probablemente el bosque desde hace muchísimas décadas, ¿no? Donaldo Pinedo es un antropólogo y sociólogo especializado en temas relacionados con la Amazonía. Trabaja como consultor independiente. El Centro Cultural José Pío Aza le eligió para dirigir este proyecto. Juanito, buenos días. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo, Julio Barrueta. Julio Barrueta. Entre junio y agosto de 2014, Donaldo se ha entrevistado con un centenar de personas relacionadas directamente con la extracción de madera en la misión dominica del Rosario, en Sepahua. Una de las principales conclusiones a las que ha llegado es que la víctima principal de esta actividad es la propia selva. El primer perjudicado, el perjudicado más importante, es la madre naturaleza, es el bosque, ¿no? Porque nadie le responde al bosque, es decir, nadie le dice gracias. Así se trabaja la madera. El peón extractor, el que quiere la madera para su casa, bien, la saca para su casa y no hay ningún problema. La naturaleza se va reponiendo tranquilamente, no hay un proceso de reforestación porque el nativo ve que no es necesario, hay muchos más árboles ahí, hay miles de árboles ahí, ¿verdad? Pero en cambio la industria de extracción más grande, más amplia, la industrializada, la que usa maquinarias, legalmente o oficialmente debería hacer procesos de reforestación o de recomposición de árboles. Igual, los concesionarios, los pequeños concesionarios de tierra, deberían también tener procesos de reforestación. Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad. El árbol no se saca de una hora de mi casa, se saca 2, 3, 4 días de donde yo vivo y no se saca de un solo punto. Es decir, la Amazonía es muy diversa en términos biológicos, de diversidad, ¿verdad? Biológicos y de tipos de árboles. Entonces los árboles no están pegaditos en un solo lugar. Hay una tronca aquí de tornillo, hay una tronca más allá, a 20 metros, 50 metros, se llaman manchales de madera, ¿no? Están completamente dispersos. Lo más importante de Sepahua es evidentemente su río. No solo es una vía de comunicación, una vía de articulación, sino también es un medio de supervivencia. En sus cabeceras, a lo largo de esta cuenca y en sus afluentes, siempre hubo mucha madera. Estamos hablando de 1920, mucho más atrás, 1890, en donde hubo un boom de la extracción de madera. Especies muy preciadas como la caoba, el cedro, son buscadas y diezmadas, ¿no? Para venderlas al mercado, a la demanda nacional e internacional. Entonces este río ha sido maderero por antonomasia. Primero el caucho, luego la madera. Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores y a la variedad productiva. Apenas quedan aserraderos familiares como este en Sepahua. Tanto los indígenas como los pequeños madereros han tenido que abandonar esta actividad. Las nuevas leyes del gobierno peruano se han vuelto mucho más restrictivas, tanto
que únicamente las grandes empresas pueden afrontar el pago de impuestos y el cumplimiento de las restrictivas condiciones para la explotación de la madera. La nueva legislación ha dejado fuera a muchos pequeños empresarios. El tema de las concesiones forestales, a lo largo de todos estos años han habido cambios en la normativa, cada vez más duras, y que empresarios locales se han ido retirando por lo duro que han salido las normativas y los impuestos que tienen que pagar. Actualmente esa actividad a pequeña escala y centrada en especies madereras de mayor valor comercial, pues ha sido un poquito desplazada. Todavía se mantiene en algunos pequeños niveles, pero ha sido desplazada también por empresas grandes que buscan ya extraer de una manera más industrial, podemos decir, mayores volúmenes de madera con otros usos. Ya no estamos hablando de 2, 3 especies puntuales, sino estamos hablando de 35 especies diferentes que se sacan con maquinaria pesada, con tractores, a través del río, por botes, con cargadores frontales, etc. O sea, ya es otro ritmo de explotación de tipo industrial y extensiva. El gran capital y las grandes empresas son los que más han machacado siempre la vida del indígena, como ocurre en la época del caucho, la esclavitud que vieron sometidos por los caucheros, y después pues con la madera, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Los engaños que tuvieron en los negocios de la madera. Ha ido viniendo también gente de fuera, grandes empresas, y el misionero ha tenido que cambiar un poquito su rol de intentar enseñar al nativo y ayudarle a no ser engañado por el maderero, a evitar las injusticias, a evitar una depredación absoluta, siempre estar un poquito al lado de las comunidades, pues para tener una mirada atenta. Es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. En Sepahua, la única concesión forestal que tiene permiso para operar pertenece a un consorcio maderero de capitales extranjeros. Se trata de Nuevo San Martín SAC. Todos los puestos que requieren una mínima formación o que llevan asociado algún tipo de responsabilidad son ocupados por personas que vienen de fuera. Actualmente están construyendo una pequeña ciudad donde alojar a sus trabajadores. Tenemos, hasta el momento tenemos más de 100 trabajadores peruanos y 3 chinos. Mi trabajo es agilizar la relación entre chinos y peruanos. Hace 2 años que Pedro Juan llegó a Sepahua. Aquí compagina sus tareas de gerencia con las de traductor. Aprendió español en Salamanca, donde estuvo 6 años como universitario. Nosotros hacemos todo en base a la ley peruana. Por eso nosotros no estamos robando la madera del Perú, sino exportamos de forma legal la madera de la selva. Nosotros también estamos creando un montón de trabajos para los sepavinos, para los nativos de acá, y apoyamos de muchas formas a la comunidad nativa para su desarrollo económico. ¿De qué habla el número central de la encíclica? Toca el tema del trabajo, ¿no? Tierra, techo y trabajo, ¿no? Las 3 T's de las que habla el Papa. Es que no puede haber una ecología, un discurso ecológico que olvide estas 3 T's. No puede haber un discurso ecológico sincero que olvide el clamor de los pobres. Nuevo San Martín SAC necesita talar un gran volumen de madera para justificar su inversión y satisfacer la demanda externa. Este gran consorcio maderero trabaja intensamente en sus concesiones autorizadas por el gobierno de Perú. Son alrededor de 91.000 hectáreas, una extensión que equivaldría a la mitad de la provincia de Vizcaya. Las exigencias de la normativa peruana con la extracción de madera son cada vez más estrictas. Está obligada a
cumplir con la reforestación, está obligada a pagar los impuestos, que es el canon forestal, está obligada a tener sistemas de seguridad para sus trabajadores, está obligada a pagar un salario, tenerlos en planillas, tener una infraestructura adecuada. Entonces eso es lo que se le obliga al Estado a hacer, que lo cumpla o no. Y si los órganos de control son lo suficientemente fuertes y sólidos para hacer que esa empresa lo cumpla estos dictámenes de ley, es otra cosa. Los concesionarios de la madera están obligados a reforestar las áreas intervenidas. Y no se trata solo de reponer el árbol, sino de darle permanente mantenimiento hasta que pueda desarrollarse por sí mismo. Esto lleva consigo una gran inversión económica. El ingeniero forestal de la empresa china deja muy clara su postura al respecto. Particularmente la reforestación, a diferencia de otras zonas donde es zona templada, donde yo puedo sembrar pino, roble, etc., la Amazonía no es factible. El Estado, el gobierno, no tiene la capacidad de poder supervisar este tipo de actividades de reforestación. Entonces, el gran perdedor aquí es el bosque. Y si el bosque pierde, la gente que vive en él también. El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. El Perú ha mirado siempre a la Amazonía como un lugar que proporciona buenos recursos para el país, buenos ingresos, y de hecho podemos decir que la Amazonía le ha dado siempre al Perú mucho más de lo que el Perú, sus gobernantes, sus estados, le han dado a la Amazonía y a sus pueblos. Los grandes concesionarios forestales generan mayores ingresos fiscales, pagan más impuestos y por lo tanto es un beneficio para el Estado. Supuestamente mejoran los derechos laborales y permiten una explotación sostenible del recurso, además de dinamizar el mercado local y aumentar los puestos de trabajo. Pero la teoría no tiene nada que ver con la realidad. Uno diría, bueno, con tanta riqueza, con tanta madera, este pueblo debe ser un ejemplo de progreso y de riqueza y de cosas. Pero no, los viejitos, los niños, las señoras, sus esposos trabajando fuera y ellos pescando en el río detrás de esta singular, digamos, boom de la madera, ¿no? Nosotros necesitamos el apoyo a que nos sigan ampliando más el terreno, porque la comunidad no depreda, así como las empresas madereras que vienen. Porque el Estado no simplemente firman convenios con las empresas madereras y a nosotros no nos dan la prioridad que es lo que necesitamos. Claro, al final te das cuenta cuando estás aquí que el interés que menos prima, el que menos escucha, es el del lugareño, es el de los que están aquí. El ayuntamiento se ha embarcado en la construcción de un puente para unir dos barrios de la ciudad. La colaboración de Nuevo San Martín SAC se podría enmarcar dentro de las relaciones de buena vecindad entre la gran empresa y los vecinos de Sepahua. El canon que pagan al ayuntamiento por explotar la madera es ridículo. Apenas 1.000 soles al mes, al cambio unos 300 euros. La mayor parte de los impuestos van al ministerio correspondiente de Lima y aquí no llega nada. Ni siquiera pagan a la comunidad nativa por la explotación de la madera que se encuentra en sus territorios. La empresa lo soluciona con regalos para sus fiestas o comprando camisetas de fútbol para los equipos de las comunidades que lo solicitan. Son ayudas muy puntuales que definitivamente se van viendo, pero compensación directa, legal, formalmente, creo que no las tienen, ¿no? En este lugar tan rico, los que explotan los recursos y los que sacan el beneficio no invierten nada aquí. Nos hemos juntado varias veces en las reuniones, pero los compromisos que ellos tienen con la comunidad en apoyar no lo están cumpliendo prácticamente ellos como debería ser. Quien se está beneficiando realmente es el que viene de fuera, viene, extrae, saca, utiliza también, se vale de la población local como mano de obra barata, pero se marcha con la riqueza, con la inversión afuera.
Los nahuas son la comunidad nativa más castigada de Sepahua. Por eso son los preferidos de la misión. Siempre se han dedicado a la madera. Han sido los últimos en ser contactados y les está costando adaptarse a las costumbres de la ciudad. Desde la misión han organizado un curso para mejorar sus técnicas de carpintería. El objetivo es que construyan las casas de su comunidad usando técnicas más modernas. Los nahuas tienen que desde el 80 son 30 años de contacto más o menos, y su territorio siempre ha sido como la joya de los madereros. Pero cuando los nahuas se consolidan como comunidad nativa gracias a los misioneros, ¿sí?, entonces los madereros se ven en la necesidad, en la obligación de negociar con los nahuas la extracción de madera. Y los propios nahuas empezaron a extraer sus recursos. Y eso es lo que está pasando ahora. Ellos mismos tienen un fondo de compensación, quieren hacer sus viviendas y ahora con sus propias herramientas, con su propio dinero, se compran los insumos necesarios y empiezan a hacer una extracción de madera para su uso personal, individual, que es para la construcción de sus propias viviendas. El estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofes. El 24 de mayo de 2015, el Papa Francisco publica la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Ese documento del magisterio católico ha roto con la idea de que el hombre era el centro de la naturaleza y toda ella estaba sometida a su antojo. El Papa habla de ecología integral, de que todos estamos interconectados. El informe de selvas amazónicas sobre la extracción de madera en el sur del Perú llega a la conclusión de que, desgraciadamente, la historia de los abusos sobre la naturaleza y las personas que en ella habitan son cíclicos. Los ciclos extractivos en la Amazonía se repiten una y otra vez con diferentes rostros, con diferentes caras, con diferentes intereses, con diferentes intensidades. Pero las consecuencias en la población y la naturaleza son las mismas. Efectivamente, como hace 100 años había una realidad de opresión que al final estaba basada en una concepción de la selva y de sus habitantes. La selva, una despensa de la cual uno puede entrar y coger lo que necesita para el propio lucro. Sus habitantes, mano de obra barata que facilitan ese lucro. El Papa Francisco invita con su carta encíclica a alabar a Dios. Denuncia una situación insostenible, pero también anuncia con certeza que el cristiano no está solo, que el cuidado de la creación es una tarea que compartimos con todos los hombres. Insiste en que para los cristianos nada de este mundo nos resulta indiferente y que nos sentimos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea un proyecto de paz, belleza y plenitud. Laudato Si es una defensa, un alegato en defensa de la vida, de las comunidades indígenas, de la vida del planeta, de la vida en resumidas cuentas, de la vida con mayúscula, ¿no?, que es la vida de Dios encarnada justamente en nuestro mundo, ¿no? Cuidar a los pueblos, cuidar a las personas, cuidar a los niños, cuidar a los más vulnerables y cuidar a la naturaleza, pues como que tiene una relación mucho mayor de la que creíamos todos. Y para mí, esa ha sido la mayor riqueza y el mayor aporte que nos ha dado el Papa Francisco con esta encíclica. Nuestra vida y nuestro compromiso de creyentes pasa por un discurso ecológico y pasa por un discurso de entender la casa común y que es una casa para todos y que tenemos que buscar que todo el mundo se sienta ahí en armonía y que es una casa que tenemos que legar a los que vienen detrás también, a las generaciones futuras. El grito de la tierra y el grito de los pobres, que va de la mano, y eso es grandioso, ¿no?, como el Papa ha sabido aunarlo. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza.